Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia de en este programa virtual La Literatura Lojana en la voz de sus autores. La Casa de la Cultura, siempre atenta, abierta para difundir la cultura, la literatura. En esta ocasión contamos con la grata presencia de un distinguido intelectual lojano. Me refiero al doctor Roberto Beltrán Zambrano. Él desde hace muchos años trabaja y con mucha solvencia en el ámbito literario, de manera especial en el ámbito poético. Bienvenido, estimado doctor, a este programa virtual de la Casa de la Cultura. Yo muy agradecido por la atención suya para poder aquí conversar al respecto de su producción literaria. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Galo. Realmente honrado con esta invitación y de poder compartir con usted, con una persona de la talla suya, estos minutos de diálogo y, como usted bien dice, bueno, pues compartirles la razón de la escritura, ¿no? Creo que el escritor en general tiene una necesidad de escribir y esa necesidad se traduce en diversas manifestaciones de la escritura. En mi caso, pues está ahí. No es muy extensa, pero sí permanente y la verdad es que siempre lo diré, hay una necesidad permanente de escribir. A propósito de necesidad, una necesidad que nace, entiendo, del fondo del corazón, del entelequia, en fin, de la humanidad completa. De la humanidad me refiero a la corporalidad que uno en sus diferentes dimensiones, tanto espirituales, emocionales, intelectuales, intersubjetivas, las tiene, ¿no? Y es verdad que uno siente ese deseo de sacar a luz, en este caso, la palabra que tiene que salir elocuente, como en verdad usted lo hace, una palabra que dice mucho. Tengo aquí en mis manos dos de sus libros, uno de ellos del año 2017, Las Sinfonías de la Vida. Veo que este libro ha sido publicado aquí en Loja, en Ediloja, y editado por un gran hombre de las letras como es el doctor Fausto Aguirre. Por eso es que este texto, para que esa palabra salga, usted sabe que el escritor pues la elabore, la trabaje, bien como antes se hacía, en el caso suyo no sé si se lo haga primero en papel o directamente en la computadora. En todo caso, ese pensamiento que surge, luego pues tiene que ser editado, ¿no? Y esa edición la puede hacer uno mismo o en verdad alguien muy especializado, ¿no? Entonces, al revisar el texto veo el cuidado que hay en esta edición. La pregunta es, mi estimado Roberto, cuéntenos un poco, más bien dicho, no pregunta, sino más bien cuéntenos un poco cómo elaboró usted todo este conjunto de poesía que me voy a atrever a decir, usted luego me dirá si es así o no. Yo veo aquí una poesía narrativa, Ujú. o una especie de relato poético que se enmarca y tiene campos diversos y esa habilidad suya para tratar desde la palabra narrativa, desde la palabra eh, que parece como muy conocida porque la poesía en especial es buscar en cómo esa palabra tiene que fluir estéticamente y acondicionada lingüísticamente, ¿no? Para que el lector se sienta a gusto por la creatividad, por la imaginación que ahí
fluye. Eh, Al hablar de esta poesía narrativa o de este relato poético, usted toma el lenguaje común y uno dice cómo, o será por eso que desde el lenguaje común se ve cómo se va narrando esta poesía, ¿no? Entonces hay una habilidad ahí muy, muy sentida. Por eso quisiera que nos cuente cómo procedió para trabajar y perdone que alargue aquí la inquietud. Las temáticas, veo en el libro, son muy diversas. Por ejemplo, un primer capítulo, por decir así, sobre lecciones eternas para la proyección de la vida. Cartas a Santiago, mi hijo. El segundo tema habla sobre el homenaje y añoranza. El tercero sobre la necesaria solidaridad. El cuarto sobre la realidad educativa. El quinto, la promesa campirana con olor a política. Nerviosismo político es el sexto tema. El séptimo, medio ambiente. Y ahí concluye con 7 temas muy bien trabajados que yo en el fondo diría que abarcan todo lo que es nuestra condición humana en contacto con la otredad, con la sociedad. Y veo con claridad la intención suya, esa intención, o será porque usted lo conozco de tantos años, esa intención humanista que usted tiene para actuar en la vida, ¿no? Y eso sí que es importante. Entonces, con esta breve introducción, quisiera que nos hable de este sabroso libro suyo, estimado Roberto. Gracias, Galo, por sus palabras. Mire, yo poniéndome a reflexionar un poco mientras lo escuchaba y también en este fin de semana antes de esta reunión nuestra, yo recordaba eh, que en la escuela de los hermanos cristianos trabajaron mucho en los estudiantes el poder participar en obras de teatro sobre todo, ¿no? Y eso nos llevaba sin darnos cuenta a leer, nos llevaba sin darnos cuenta a leer guiones y a aprendérselos y a poder hacerlos. Y yo me trasladé por varios temas personales a Quito a estudiar con los jesuitas en el Colegio San Gabriel. Y tuve un profesor de literatura que nos forzó en el buen sentido de la palabra a escribir. Nos forzó a todos. A algunos les costaba más, a otros les costaba menos, algunos lo hacían mejor, otros no lo hacían tan bien. Pero a los que probablemente nos gustaba escribir nos dejó una impronta importantísima, porque fuimos parte de una revista del colegio y en la universidad también, eh, que escribía algunas cosas más bien relativas al derecho. Siempre hubo esa necesidad. En el 2007, mm, conversando con un primo mío, descubro una herramienta de internet que se llama los blogs, un blog. Y yo escribía a máquina, a máquina de escribir. A mano tengo muy mala letra, así que eso me cuesta mucho y quizás deba recuperarla. Y le pregunto de los blogs y me dice, no, mira, es como un muro personal o si quieres hacerlo cerrado, abierto, eh, donde tú puedes escribir. Hay gente que escribe de fotografía, de turismo, de gastronomía, pero también se escribe de historia o de poesía. Y digo, mira, qué bonito. Lo pensé un poco y luego decidí abrir mi página. Está desde el 2007 y revisándola tiene casi 1900 entradas, casi 1900 escritos. Y al principio quizá tomé y copié pensamientos que me parecían bonitos e importantes, pero después decidí, creo que fue una decisión, no siempre dice eso uno en la vida, pero creo que fue una buena decisión. En el sentido de decir, voy a escribir sin importar la crítica, porque ya empezaba en las redes sociales a decir, no, no, mira, es que las redes son muy descorazonadas, son muy fuertes y pues dije, bueno, no importa, no importa, no voy a escribir para que le guste a alguien o no le guste, voy a escribir por esa necesidad de escribir, como decía al inicio. Y así fue que las cosas fluían temas personales, hay temas muy íntimos,
de familia, de sentimientos. Sentí por un momento, y en las sinfonías de la vida hay varios pensamientos a mi hijo mayor, porque en algún momento sentí que de pronto no avanzaba a decirle todo lo que yo quería decirle. Y dije, bueno, pues se lo voy a dejar escrito. Si algún momento lo quiere leer, pues que sepa lo que su papá pensaba de la ética, de la responsabilidad, del amor, del compromiso, del futuro, etcétera. Y fue una línea que se fue abriendo, ¿no? Siempre ha habido un interés también por la política, por la democracia, por los valores, por los derechos, y en ciertos momentos de la vida del país, pues vi esa necesidad de escribirlo así. Eh, Vi la necesidad también de reconocer, no sé, a otras personas que están o que se han ido. Y fue una suma, empezó a haber una suma de, de escritos que ya tenían un volumen interesante, pero no me había planteado nunca publicarlo y por impreso. Y con el doctor Fausto Aguirre, que nos une una amistad y habíamos compartido espacios de trabajo. Siempre nos encontrábamos el domingo en el Parque Central. Yo iba a comprar el periódico para mi papá. Y él siempre me saludaba y me decía, poeta, poeta, eso es a su puro estilo. Entonces decía, no, pues el poeta es usted, maestro. Yo simplemente soy un escritor. Dicho así como en lojano, coloquialmente, cuando uno no le da ese valor. Y entonces me dice, él leía lo que yo escribía y me dice, me gusta mucho, de verdad debería pensar en publicar. Le digo, no, 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 no. La verdad que no, no, no. Y además no sé qué publicar, no sé cómo publicarlo. Y él mismo me dice, pues yo voy a hacer ese trabajo, lo que usted dice. Voy a hacer el trabajo, me ofrezco voluntariamente de editor. Me dijo, porque creo que esto tiene que publicarse. Le digo, o sea, realmente ahí tomé en serio lo que él decía y tomé más en serio lo que escribía, la verdad. Fue un momento en que tomé bastante en serio lo que escribía. Y no es que no lo tenía, no es que no lo hacía responsablemente, pero lo tomé muy en serio. Así que le dije, bueno, tome lo que le guste. La verdad, yo no tengo idea. Era la primera vez que hablaba aunque estaba cerca, como usted dice, trabajando en la universidad, estábamos cerca de libros y publicaciones, ya el hecho de ser parte de una como que no había sido muy cercano. Y él se tomó la molestia de escoger, de editar, obviamente, y de presentarme esa propuesta de, porque él inclusive lo dice en el prólogo, ¿no? Dice, ¿no? Él todavía no es poeta, ¿no? O sea, está en camino, está escribiendo, pero hay efectivamente una poesía narrativa o una narración poética, y él decide hacer esa clasificación de los capítulos. Me preguntó de algunos escritos el por qué, y la verdad es que le dije, maestro, lo que usted diga, como quiera que vaya. Y me preguntó si él podía hacer el prólogo, pues por supuesto que lo hice así. Y quien hizo la revisión fue mi papá. Y eso yo sí quería que lo haga. Él lo leyó y también hizo algunas correcciones, me acuerdo. Dijo, me voy a tomar la libertad, y efectivamente tenía varias y muy bien hechas, eh, que son necesarias e importantes. Y hablamos con la universidad, con la editorial de la universidad, y pues el libro se acogió y les pareció que podía ser importante imprimirse y publicarse. En ese momento había la idea de rescatar escritores jóvenes o nuevos escritores lojanos. Y así sucedió, así están las sinfonías de la vida, y ese fue el recorrido, el trayecto que tuvo ese libro, del cual guardo un grato recuerdo por cómo se gestó. No fue escrito como tal, ¿no? Es una recopilación de todos esos pensamientos que les digo yo y que llegaron a feliz término, y que pues es una edición que es muy bonita, muy bonita. Sí, sí, es muy interesante, ¿verdad? Lo que consta en el libro, la presentación, en fin, todo, y qué bien lo que ustedes señalan, ¿no? Y como este programa, la Casa de la Cultura,
queda, yo diría, ojalá acertado en las redes sociales para que nuestros amigos lojanos, ecuatorianos, y usted sabe, soy con las redes sociales desde cualquier parte del mundo, tengan ahí un ejemplo de lo que es escribir, lo que significa la literatura, la cultura, en el ámbito de la educación en general, ¿no? Para todo ser humano, ¿no? Y cuánta gente hay que desea, en verdad, involucrarse en este mm, tipo de circunstancias humanísticas, ¿no? Y cuando escucha a alguien, como en este caso usted, lo que nos comenta, de verdad que es muy interesante. Eh, Usted ha hablado de algunos elementos que es bueno aquí reiterarlos. Yo hablaría en boca de lo que usted sostiene. Intervienen varios mediadores para que uno llegue a ser lo que quiere ser, ¿no? ujú, Usted habló de la lectura, habló de sus profesores. Qué interesante, mire, cuando uno tiene profesores así, de esa consistencia que a uno lo llevan no a memorizar cosas, sino a ver, aquí está esto, ujú, mira, puedes lanzarte, escribir, y eso qué bien, ¿no? Luego usted, claro, su papacito, un hombre también de tanta cultura, ¿no? Y qué bien que él haya intervenido aquí en el texto, ¿no? Y así, el doctor Fausto, en fin, miren, estas personas a uno le ayudan a proyectarse, ¿no? Y usted es lo que aquí también señala, ¿no? Usted en el fondo se está convirtiendo, digo se está porque sigue en ello, en un experto del, como se dice en filosofía, de la otredad, es decir, de reconocer en el otro la valía que puede tener. Digo puede porque a veces en el camino, lamentablemente, a ciertos ciudadanos les suceden cosas que no siempre son las más agradables. Y aquí justo hay un poema que usted lo dedica a estos tiempos de democracia tan mal habido, ¿no? Y que aún y seguimos viviendo. Yo solo, permítame, si usted me permite leer aquí un par de estrofas, dice. Se llama Tiempos de transición. Son para mí tiempos de transición, tiempos complejos, tiempos de poderes necios, tiempos en los que el poder se toma las instituciones, se toma la palabra, se toma todo para seguir, para permanecer una y otra vez. Por tanto, son tiempos de transición, tiempos en los que el lector debe aprovechar para meditar, para analizar qué papel juega en la sociedad, para analizar si es bueno dar más poder al poder, si es bueno que el poder legisle todo en función de él. Y así, mire, aquí hay este, este prurito tan especial para llamar la atención. Aquí, mire, no es tanto al poder como poder y como tal, sino más bien a la persona. Y usted aquí apela al lector, mm, porque el lector, bueno, será que yo toda mi vida me he dedicado a tratar de especializarme en el campo de la lectoescritura, ¿no? Y sabemos que en el lector, que es el que recibe una palabra de fuera, de un alguien, que por lo regular siempre es un modelo de vida. Yo a mis alumnos les digo eso, las letras, el lenguaje que aparece en un texto, y como decía alguna vez, creo que uno de los personajes en el Quijote de la Mancha, pues no hay libro, por malo que sea, que no tenga algo de bueno. Por eso la educación tiene que seguir centrada en el texto, en los textos, y qué mejor si son en físico, aunque hoy estamos pues eh, en esta circunstancia llamada de la era digital, en donde todo se convierte en esta información pues electronal, como hoy se sostiene, ¿no? Y que nos apabulla, pero igual también se aprovecha de esos medios. Y usted justamente contó algo muy interesante que yo no lo había sabido a través de su blog y todo cómo fue realizándose. Entonces son medios que nos sirven muchísimo, pero que hay que saber utilizarlos. Lo mismo pasa con el texto como tal, ¿no? Y eso digo aquí, lo bonito, bueno, de tantas otras cosas, me llama la atención esa apelación que usted le hace
al lector. Y eso es bueno. Y parece que va por ahí, por lo que usted ya señalaba, que sus profesores, cómo le enseñaron a acercarse al texto, su familia, su papacito, en fin, los amigos que uno encuentra en la vida y sobre todo estos amigos, estos que aquí nuestra audiencia puede estar observando. Mire. Estos son nuestros mejores amigos, los libros, que por supuesto hay que saber seleccionarlos, hay que saber por dónde uno va, esas inclinaciones que uno las tiene ya. Y aquí usted empieza, también me llamó mucho la atención este breve pensamiento de no sé cómo se pronuncia exactamente, este famoso político, pues y hombre de letras, Bertrand Russell, dice, lo más difícil de aprender en la vida es precisar qué puente hay que cruzar y qué puente hay que destruir. ¿Qué puente usted, Roberto, ya lo cruzó en forma de vida? ¿Y cuáles son los puentes que ha tenido que destruir? Eh, Profunda pregunta. Solo quiero referirme un poquito a lo que decía antes. Sí, hay una preocupación mía sobre el lector, sobre cómo lee y lo que lee y lo que interpreta, ¿cierto? Exacto. Y eso uno lo ve en general, porque quizá nuestras lecturas son demasiado superficiales, demasiado apasionadas, demasiado sesgadas, y todo lo que no se asemeje a lo que creemos o pensamos lo desechamos. De hecho, un ejercicio de tolerancia al leer a personas y personajes con los cuales no comparto nada, pero el ejercicio es justamente leerlos para reforzar el por qué no comparto y poder entender quizá por qué lo dicen y lo hacen, ¿no? En eso en una parte. Y en la otra, siempre apelo, cuando lo digo, no es para los otros, el mensaje es personal, a nosotros como ciudadanos, esa corresponsabilidad que tenemos, padres, madres de familia, vecinos, compañeros de trabajo, ciudadanos, en algún momento representantes o o directivos de instituciones públicas y privadas. Ahí está, en esa corresponsabilidad, en la forma en que nosotros hagamos o dejemos de hacer, en donde, en donde puede haber o no un cambio, ¿sí? Eso de apelar a que haya alguien que lo haga, un caudillo, esa es una forma que yo personalmente no la creo, no la comparto, y apelo siempre a esa corresponsabilidad, ¿no? En estos días tan complejos para el país que hemos hablado desde la cultura de paz, el mensaje ha sido, sí, de acuerdo con los gobiernos locales, nacionales y todo, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo nos vamos a implicar en un cambio? Porque el cambio parte de nosotros y de nuestros entornos. Y lo otro, según el pensamiento de Bertrand Russell, pues yo, la verdad es que el puente que he cruzado y creo que he cruzado bien es este de escribir. No digo que escriba bien, digo que me parece bien y al que quiero seguir, de verdad. Eh, eh, Porque siento que la palabra, diríamos, la palabra puede hacer mucho daño o mucho bien, ¿no es cierto? Entonces, intento con la palabra provocar una reflexión, no vender una idea, no, no, provocar una reflexión o simplemente transmitir un sentimiento. Porque también no solo se habla, no solo se habla, bueno, en las sinfonías de la vida sí, aunque sí transmito algunos sentimientos ahí, pero transmitirlo. Y lucho no sé si destruir o quemar ciertos puentes que nos llevan a cosas, a las antítesis de lo que yo propongo. Es decir, eh, no sé, la mediocridad, la, la poca entrega, la poca verdad, ¿no? Creo que, creo que es un trabajo permanente.
gran problema, entre comillas, digo yo, de ver algunas cosas o de abrir los ojos es que, pues vista la realidad, hay que actuar o para mejorarla o transformarla o fortalecerla. Pero ya no me puedo quedar callado, no me puedo quedar estático, ¿no? Entonces, va por ahí quizá ese compromiso y muchas veces que escribo digo, esto me lo estoy diciendo a mí mismo y me cuesta tanto, pero tengo que decirlo o tengo que decírmelo. O veo otras cosas y las digo, no señalando con el dedo a nadie, pero sí pensando que algo, cuando eso se lea, alguna gente sí me lo ha dicho y mira, me quedó como anillo al dedo. Parece que supieras cuál es lo que estoy pensando, ¿no? Y bueno, pues entonces estamos siendo coincidentes con algunas personas en las perspectivas que nos vamos planteando. Y a propósito de lo último, y si a veces no se coinciden las lecturas, lo importante es que se pueda sembrar una inquietud, no Sí, tanto para que se le eche flores al escritor, sino para que a partir de esa realidad textual se puedan generar en verdad compromisos de vida. Y eso es, por eso es que la literatura, como a veces, eh, tal vez de manera mal fundada, alguien puede creer que es un conjunto ahí de circunstancias líricas que no pasan de eso. Y no es eso, ¿no? No es eso. Y también lo que usted señalaba, ¿no? Uno tiene que comprometerse ante la vida de alguna manera, aprender a cruzar un puente, ¿no? Y destruir otros, es verdad. Y ahora, eso de aprender a cruzarlo, hay que pensarlo bien. Y usted ha tomado una decisión. ¿Por qué hay que tomar decisiones? Porque hay múltiples formas de enfrentar la vida. Una de esas, o dos, yo diría. Una, pues, es la academia, como usted, un académico de nuestra Universidad Técnica Particular de Loja. Y este otro frente, el de las letras, el de este campo en el que uno con plena libertad puede decir lo que sienta, lo que siente, y en verdad puede haber un despertar en los lectores, en ese lector que tiene que estar preparado, porque claro, usted ya lo dijo también hace un momento, a veces los lectores no están o no estamos a la altura de lo que es enfrentarse con una realidad textual, ¿no? Pero hay que arriesgarse y qué bien. Yo sí. quiero pasar por cuestiones de tiempo a este otro texto sabrosísimo también, Mm. muy elocuente, muy decidor, muy lleno de humanismo, ¿no? Y asimismo, usted utiliza la palabra común y la arregla poéticamente, ¿no? Aquí Santiago Grijalva, en el libro Abril, que quisiera que usted nos lo interprete. ¿Por qué abril? A Mm. propósito, la palabra abril en la poesía, en la literatura en general, es bastante tomada, considerada. Yo digo, ¿por qué el mes de abril? ¿Por qué no un enero, un febrero? Pero en la mayoría de poetas toman abril. ¿Será quizá porque, bueno, esto en donde hay las cuatro estaciones, ¿no? Cuando viene ya la primavera, todo es una hermosura, así, después de una situación de frío, en fin, viene la primavera, ¿no? Y se festeja por ella. Eh, pero parece que un poco usted toma eso. Sin embargo, aquí hay una sorpresa, ¿no? Abril, usted se refiere en el fondo al calendario, a los días que vienen, que van, que avanzan, y que también, por supuesto, en el día a día se hace la vida. En el día a día se puede morir, se puede vivir, se puede sufrir y sobre todo se puede hacer feliz al mundo a través de una palabra, de un abrazo, de una caricia, de un encuentro, de una conversación. Usted por aquí lo señala bastante bien. Este libro publicado, y también me dio gusto que usted ha acudido a un gran editor y que incluso él estudió en la Universidad Técnica, sacó ahí un doctorado cuando tuve yo la oportunidad de dirigir este único doctorado que hubo en lengua y literatura en nuestra Mm. universidad. Y allí acudió
un gran editor que hoy publica, en El Ángel Editor se llama justamente esta, esta, este editorial que ha venido promocionando a muchos escritores jóvenes y de todas las edades, ¿no? Y digo, me dio tanto gusto ver que usted ahí ha publicado este trabajo. Santiago Grijalva dice en la contratapa, una parte, Abril, o sea, Abril, el título del libro, condiciona al lector, mostrando otro lado discreto y sincero, coloquial, es lo bonito, coloquial e íntimo, con el que el autor se desborda en la necesidad de acoger y acompañar, de abrazar y salvar al otro. En el poema 24 nos dice, estoy aquí siempre para lo que necesites, para cuando digas, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, no importa qué día. Quizá con esta reflexión de Santiago Grijalva eh, se podría dar en el clavo con el mes de abril. Ujú. Háblanos, por favor, Roberto, de este otro sabroso libro. Gracias, Galo. Mire que abril se escribe en abril, se escribe todo el mes de abril. Mm, Hay veces que he decidido escribir, no sé, no es una planificación, pero por ejemplo, en pandemia escribí los primeros 60 días de pandemias. Escribía un pensamiento por cada día, cómo nos íbamos sintiendo y lo que íbamos expresando y lo compartía con varios amigos, ¿no? Porque necesitaba esos días no solo llenarnos de tanta información y desinformación, sino también decirlo y decirlo de otra manera. Eh, y luego tengo por ahí como una colección que se llama 10 u 11, que fueron 11 días seguidos de escribir sobre algo o sobre alguien. Y abril se escribe en el mes de abril un pensamiento diario, pero hay unos días en los que hay un pensamiento extra. Ujú. Y se escriben para diversos momentos o estados, ¿no? Eh, yo soy voluntario de Solca y este libro fue donado a Solca, al voluntariado, para que se entregue a los enfermos, a los pacientes, para que no necesita este libro seguir una secuencia, ni tiene, o sea, usted lo puede abrir y lee 25. Quiere páginas de ese. Esa era también un poco la idea y el formato. Lo escribí una vez que lo terminé de escribir, me gustó. Hago el esfuerzo de volver a leer porque ese es otro ejercicio que hay que hacer, que no siempre leo inmediatamente o no me gusta mucho, pero dije en abril algo pasaba. Y yo le escribí a usted, le pregunté, Galo, porque otra cosa que quería no hacer es publicar en Loja. Y no por nada, sino que dije, quiero someterme a un evaluador externo que no me conozca, ¿no? No quiero publicarlo aquí, era como una condición. Si vas a publicarlo, no lo publiques en Loja, no porque no la quieras a Loja, sino que quería ir a otros espacios y entonces yo le pregunté a usted y usted me mencionó de esta editorial, cual le agradezco mucho. Yo les escribí, me respondieron, me dijo envíe su trabajo y no sé a qué tiempo sería, pues recibí un correo donde me decían que les parecía, o sea, ya cuando me dijeron nos gusta, dije, bueno, ya eso para mí, así no se publique, dije ya, listo, o sea, qué Así bueno. es. Bueno, no por ese orgullo personal, sino porque dije, bueno, o sea, está bien, es una evaluación importante, yo creo que eso también es importante, me está evaluando una editorial que ya había revisado su trabajo y es una editorial con tradición. Así que luego fuimos haciendo el trabajo editorial, fueron muy amables, la verdad es que hubieron unas sugerencias que me parecieron muy adecuadas. Y al elegir la portada, ellos me plantearon una portada, pero yo les pedí que me permitan invitar a un artista lojano para que la portada también esté como
tenga una impronta de Loja. Y ellos me lo permitieron, me dijeron, bueno, envíanos una propuesta y le envié los escritos a mi querido hermano, a mi querido amigo Bayardo Cuenca. Le digo, mira, Bayardo, voy a publicar esto en Quito y me encantaría, si tú crees, si tú puedes pintar algo. Eh, Él los leyó y me dijo, mira, he leído y me encantaría y esto es lo que, esto es lo que ha provocado tus escritos y esa es la portada del libro, que les encantó también en El Ángel Editor. Y como que se cerró ese círculo. Eh, el libro se lanzó en la Feria del Libro en Quito. Nunca pude lanzarlo aquí en Loja, no sé por qué, hubieron varias circunstancias que impidieron eso. Se hizo la donación de los libros al voluntariado de Solca y participé el año pasado, sí, el año pasado en el encuentro de poesía que organiza Ah, eh, paralelo cero, creo. Lelo Cero y escribí algo también para una publicación que hicieron y la verdad es que voy a ser sincero y pido disculpas por la sinceridad. Eso de que a uno le digan poeta, es que no, pero ya después dije, "¿Pero qué te pasa? O sea, tú escribes algo de poesía, pues poeta eres, bueno, malo, pero Exacto. al final, ¿no? O sea, eres profesor, sí, pues bueno, malo, pésimo, impactante, lo que sea, eres profesor. Así es. Dije, listo, voy a convivir con esa condición que me parece también interesante asumirla, porque luego de compartir con otros poetas de Ecuador y de Latinoamérica y de Europa, eh, volví a convencerme del oficio, ¿sí? Volví a convencerme del oficio, volví a pensar en un proyecto de publicación, por ahí está dando algunas vueltas. Y eso, o sea, ratificando lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer. Y la verdad lo he compartido con varias personas, eh, se ha leído en varios lados y la verdad que ha tenido una buena aceptación. La verdad que ha tenido una buena aceptación. Y me gusta eso, me gusta porque es un trabajo muy bien hecho. En la forma Así es. editorial está muy bien hecho. Si usted me permite aquí el poema 7, por ejemplo, dice que Muy el bien. tiempo que te dedicas valga la pena, que el tiempo te llene de cosas buenas, que sea tu alimento, tu puerto, un tiempo de reencuentro, que el tiempo que te dedicas solo o acompañada te lleve a aquellos parajes donde el amanecer sea único y el anochecer algo bestial. Y ahí va la inquietud. Un poema que tiene una gradación adecuada, de pronto se cierra semánticamente de manera abrupta, Sí, abrupta en el buen sentido de la palabra. sí, sí. La pregunta es, Roberto, ¿eso es intencional? Sí, 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 porque ese día conversé con alguien que expresó su sentimiento hacia otra persona así. Dijo, no, es que no es normal, es bestial. Y esa palabra se me quedó. Yo, bestial, o sea, era una forma de expresar, digo, como usted dice, ¿no? O sea, que a veces dice, bueno, podría ser sublime, podría Exacto. ser, O sí, sea, pero no. por el ritmo que va en Sí, cada estrofa y de pronto aparece esto, pero claro, mire que digo semánticamente, pragmáticamente incluso, una palabra lo que puede representar, ¿no? No sé si a usted se le cruzó por la mente, aunque veo que sí por lo del amigo que le ha dicho. Nuestros jóvenes, oye, no sé si se los ha escuchado, cuando hay algo bueno, ellos dicen, qué bestial o qué ya, salvaje. Digo, cómo bestial, semánticamente a la palabra se le dio ese giro, ¿no? Y eso usted veo que aquí lo aprovecha y muy bien. definitivamente. Es que me quedó, o sea, se me quedó tan impregnado claro, el sentido efectivamente busca eso, porque claro, siete nos lleva como a ese encuentro a ese refuerzo tan Claro, personal, tan importante.
y que igual hay veces que las noches, en algunos casos, no son tan llevaderas, no son tan fáciles de dormirlas, ¿no? Y entonces cuando dice, bueno, pues que el anochecer sea bestial, o sea, que sea lo mejor. Pero era Claro. por esa palabra que estaba dando vueltas en la cabeza, ¿no? Esa palabra, Me hay parece, palabras que me quedan y las anoto. Una es palabra, que, anoto. claro, es que lo que pasa es que en el ámbito literario, sobre todo, pues, porque usted sabe que en la literatura uno de los factores esenciales es la ambigüedad. Imagínense lo que no sucede Sí, en sí. otro tipo de textos científicos o informativos, pero acá la ambigüedad es esencial. Entonces, yo digo, algo bestial, lo tomo de acuerdo a mi condición contextual y hay algo que decir, algo, o sea, le queda, y ese es un buen recurso. Bueno, hay varios recursos, usted sabe, en literatura para despertarlo al lector y para uno, pues, no solo llevar determinado tipo por decir, de mensaje, sino que aquí, Sí. con eso, el lector tiene para abrir infinidad de posibilidades semántico significativas. Y sí he usado ese recurso, sí he Otro, usado ese recurso de cuento, sí, o sea, digo, bueno, aquí lo voy a escribir y que cada cual lo tome en el sentido que quiera tomar. exactamente, exacto. El poema 10 dice, aprender a ser el abrazo, la palabra, el dolor. Aquí yo diría, oiga, qué bestial que son estos cuatro versos. Imagínense, ya me sirvió lo de bestial para... créanme, se lo digo aquí con toda sinceridad, con ese lenguaje tan común, lo que los efectos estéticos que se producen, mire, aprender a hacer el abrazo, la palabra, el dolor, aprender a ser puerto cuando necesiten los barcos de las vidas de los que amamos y de los que en nosotros confían, aprender a entender que en ese caminar nosotros podemos sumar, a pesar de ser dolorosa, también provoca una personal e íntima satisfacción. No sé si en conclusión yo diría que su poesía siempre tiene esta situación tan linda de pensar en la humanidad como un todo que puede caminar, cruzar un puente, arribar a un puerto, encontrarse con alguien y brindar lo que no solo humana, sino, perdón aquí la expresión, eh, Ujú. también esa interioridad, esa divinidad de la que goza el ser humano y que a veces lamentablemente se la esconde, no se la ha podido sacar a flote y usted aquí hace ese buen intento. Siempre. Sus palabras finales en torno a usted, querido Perfecto. Roberto. Gracias, Galo, por esa lectura, muy importantísimo en vida. Eh, Mi madre fue puerto y eso me deja así una impronta increíble. Y lo otro es que ese ejercicio de ser puerto también es doloroso, ¿no? No es solo alegre. Exactamente. Y en ese dolor del recibir, el compartir, pues creo que también hay un crecimiento. Ese es para mí ese mensaje. Y hay que hacer un trabajo importantísimo en lo personal. Pues yo agradecerle este espacio, de verdad, agradecerle este espacio. Eh, Tengo en mi cabeza muchas cosas por escribir y ojalá las pueda seguir publicando, pero también quisiera, con lo que escribo, quisiera motivar a que hay muchos escritores y escritoras jóvenes de una calidad impresionante. Quisiera que leamos más, quisiera que seamos mejores lectores y que la cultura no sea vista como un relleno ni como algo complementario o algo que hay que hacer o un programa cultural en las instituciones.
instituciones y cosas así, sino realmente sea vista como uno de los pilares de la vida, porque el momento en que la cultura sea vista así, inmediatamente los espíritus de las personas y los corazones se van a ir transformando también, ¿sí? Se van a ir, eso está confirmado, no necesita usted hacer estudios. Sin embargo, por desgracia, sigue siendo un relleno. Y el oficio de escribir, el oficio de componer, el oficio de cantar, el oficio de interpretar, no es un oficio por el cual se viva y se pueda vivir bien. Sin embargo, hay que hacerlo y las personas lo hacen. Así que muchas gracias por este espacio de la Casa de la Cultura, lo que usted hace por la literatura, por el arte, pues y desearle el mejor de los éxitos y que hayan cada vez más palabras, más escritores, que para mí es más vida. Muy agradecido, estimado Roberto, por esta grata conversación y a nuestra distinguida audiencia que está atenta y a aquellos que luego se sumarán, como muy bien usted señala en el poema, para que aprecien a un escritor que está dando todo de sí, y usted lo ha dicho muy bien, orden a valorar la cultura, porque cuando se valora la cultura, la educación, la literatura, el arte en general, pues es valorarnos como humanos, ¿no? Y entonces, qué bien, Roberto, espero que siga usted en sus proyectos culturales, académicos que a usted le caracterizan y que los hace bien. Espero que siga trabajando y estoy más que seguro que seguiremos conociendo su producción poético, humanística, bien centrada, insisto, en la otra edad, en el prójimo, en el ser humano como tal, que somos todos con nuestras debilidades a veces, pero también con todas esas fortalezas y valores que le caracteriza al ser humano. Una vez más, reitero a usted mi agradecimiento y a la audiencia que nos ha acompañado en esta ocasión para compartir con el doctor Roberto Beltrán Zambrano. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.